Es cierto que el Cántico de las Criaturas es un texto antiguo. 8 siglos nos separan con todo lo que eso implica. Pero también es cierto que cuando nos acercamos a él o cuando dejamos que esas palabras se acerquen a nosotros, sentimos que brota en su interior una enorme contemporaneidad. No es un texto que trate cosas que pasaron en el pasado y que ya no nos pasan, sino todo lo contrario. Descubrimos en cada una de sus estrofas, uno a uno en sus versos, vamos viendo cómo el hombre que está detrás, Francisco de Asís, en el siglo XIII, vive e intenta responder a situaciones que nosotros mismos también vivimos y ante las que nos sentimos impelidos a responder. Por ejemplo, la alteridad, la presencia del tú. Por ejemplo, la generosidad, el debate, la tensión entre la generosidad y la cerrazón, la afirmación de la vida como don o la vivencia de esto como una casualidad o como una condena. Es decir, palabras de Pepe Hierro, este magnífico poeta español, podemos decir que en el cántico se formulan con palabras antiguas medicinas, se nos dan medicinas para los problemas y las enfermedades de ahora. Es un texto escrito hace mucho que parece que nos llega a nosotros después de haber sido pronunciado en esta mañana misma. El lenguaje, como otras realidades de la vida, va más allá de sí misma y nos hace conscientes del propio misterio que cada uno de nosotros somos. Por eso cuando pensamos en qué significa nombrar y ser nombrado, es decir, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de que nosotros somos sobre todo aquella palabra, nuestro nombre, que en los labios de otros nos dice quiénes somos, o cuando nos damos cuenta de que poniendo nombre a las cosas podemos cuidarlas, ampararlas, orientarlas, entonces percibimos seguramente con sorpresa y estupor que el lenguaje es algo que nos constituye y que a la vez nos rebasa, forma parte del misterio que somos. En nuestra época el lenguaje pues, es sujeto de muchas amenazas. En primer lugar, la amenaza de la instantaneidad, no dar tiempo entre lo que se ve y el nombre que lo que se ve recibe. La amenaza de la instrumentalización, que toda palabra tenga que ver con algo que la palabra intenta conseguir en clave de beneficio. La amenaza de la agresión, nombrar para dividir, nombrar para separar, nombrar para encontrar y focalizar un objetivo enemigo contra el que luchar. El lenguaje del cántico, el lenguaje franciscano, es todo lo contrario. Es casa, cobijo, amparo, es humildad, es camino descalzo y desnudo de acercamiento, y es sobre todo reconocimiento de un don, el de la vida misma, en nosotros, en los otros, que nos excede y que misteriosamente nos toca cuidar. Responder a esto, en lugar de ir a una bibliografía que trate de esto, creo que nos lleva, si lo intentamos hacer con honestidad, a la bibliografía de la propia experiencia, aquello que hemos experimentado o aquello de lo cual hemos podido ser privilegiados testigos. Cuando yo pienso en mi vida, cuando pienso en las personas a las que he podido acompañar en situación de extrema vulnerabilidad, de fragilidad abierta, he visto casi siempre, y me atrevería casi a decir que siempre, que en esos momentos últimos de finitud manifiesta, de dependencia tan clara, algo del ser de la persona que antes no había podido ver, que antes no se me había mostrado, entonces se nos muestra. Es decir, he podido ver, por ejemplo, pensando en mi madre, que la persona que me dio la vida y con la cual recorrí muchos momentos importantes de mi vida no fue del todo vista por mí hasta que pude verla en el momento final, en el momento en que su piel era lavada por mis manos, en el momento de la medicina, de la atención, en el momento de la disponibilidad por su parte de ser cuidada por nosotros, sus hijos. Cuando pienso en mí, cuando pienso en mi propia situación vital, en las enfermedades o fragilidades que yo también llevo conmigo, me doy cuenta también, cuando lo miro con reposo y con mirada franciscana, que de mí mismo en el fondo solo sé aquello que se me permite ver cuando me dejo ver desnudo, necesitado, desamparado, cobijado por los demás. Es decir, la vulnerabilidad, como herida abierta, nos permite ir un poco más allá de la opacidad de la coraza, ir más allá del maquillaje, del disfraz, y nos encara, no sin dolor, no sin quiebros, pero nos encara con nosotros mismos. Sí. Me gusta mucho comprender al ser humano, y esto entronca con mi propia identidad franciscana, como un mendigo,
o como un mendicante, es decir, como alguien que vive con las manos abiertas y que con las manos abiertas recibe y aquello que acoge entrega. Francisco de Asís decía que pecar es poseer, o que la raíz de todo pecado tiene que ver con una apropiación. Y creo que nuestra época está muy urgida de hacer ese examen de conciencia ante ese pecado de la posesión. Gestos cotidianos de recepción creo que están al alcance de cada uno de nosotros en cada uno de nuestros días. Abrir la persiana y acoger el día. Ir encarando los rostros de las diferentes personas con las que nos cruzamos, aquellas con las que compartimos intimidad y los rostros desconocidos, pero misteriosos, de las personas que van con nosotros en el mismo vagón del metro. Recibir un poema, recibir el pan en el plato, recibir el agua que sale del grifo, recibir también la así llamada actualidad que nos viene en forma de noticia que nos habla de lo lejano que tiene que ver con aquello que nosotros mismos somos. Recibir, atender y sobre todo no apropiarnos. Y para no apropiarnos, dejar que las cosas lentamente nos horaden, ir haciéndonos porosos al encuentro con las cosas en forma de maravilla y también en forma de dolor. Recibir el dolor de los demás también y no apropiárnoslo, es decir, entregar en clave de construcción de vida las enseñanzas que ese dolor también nos otorgan, el magisterio que ese dolor vivido o presenciado nos da en este camino de construcción del humano. Puede parecer quizás un brindis al sol o incluso un disparate, pero lo creo profundamente. La solución o los caminos posibles y distintos de solución a los grandes problemas que habitamos tienen forma poética. ¿Por qué poética? Porque la poesía es creación que tiene que ver con la recepción y la recepción tiene que ver con el reconocimiento y el reconocimiento nos lanza inexorablemente hacia el vínculo. Si la ecología es el maravilloso acercamiento al misterio de esta casa que se nos es dada, creo que la poesía es el manual donde tenemos que aprender a rehabitar el mundo. Hacerlo con lentitud, con cuidado, con atención, siendo cultivadores en la casa de la tierra de los detalles que nos hacen conscientes de la infinitud de la maravilla, estando cada vez más convencidos de que lo que nos toca, que es mínimo, es un paso ingente en el camino de construcción de la casa de todos. Igual que un poema, que ocupa apenas unos centímetros en un libro de poesía, y un libro de poesía que ocupa un insignificante espacio en el lugar del lenguaje del mundo, igual que un poema cambia el mundo, también nuestra actitud poética ante la realidad nos cambiará, nos cambia de hecho poco a poco, y en ese cambio imperceptible mínimo, como el que va de sílaba a sílaba, de verso a verso, estaremos construyendo una realidad distinta, una realidad mejor.